¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas logran conectar de una forma tan profunda con los demás, incluso sin necesidad de tocar su cuerpo? ¿Qué tienen ellas que los demás no? ¿Cómo es que el deseo se activa de manera tan sutil y poderosa sin ser físico? La respuesta está más cerca de lo que imaginas y no tiene nada que ver con lo que tocas, sino con lo que tocas en su mente y emociones. Hoy vamos a hablar sobre algo que Jacobo Greenberg, el psicólogo y neurocientífico, entendió muy bien. El verdadero deseo no empieza en el cuerpo, sino en la mente. Así que quédate hasta el final del video porque te voy a revelar algo que cambiará la forma en que entiendes la atracción y el deseo. Vamos allá. Jacobo Greenberg desarrolló teorías fascinantes sobre la mente humana, especialmente acerca del poder que tiene en los procesos emocionales y la atracción. Según Greenberg, la mente no solo es un órgano encargado de procesar pensamientos, sino que se presenta como un campo de energía increíblemente potente, capaz de manipular nuestros deseos, emociones y sentimientos más profundos. A través de su trabajo, Greenberg exploró cómo podemos utilizar este poder para generar conexiones intensas y duraderas, sin necesidad de recurrir a estímulos físicos inmediatos. La premisa de Greenberg es clara. El deseo no comienza en el cuerpo, como muchos podrían pensar, sino en la mente. Esta es una revelación crucial que cambia nuestra forma de entender la atracción humana. En nuestra vida diaria, tendemos a asociar la atracción con lo físico, un toque, una mirada, un gesto. Sin embargo, cuando analizamos el deseo desde una perspectiva científica y psicológica, encontramos que los verdaderos motores de nuestra atracción se encuentran en un plano mucho más profundo. En primer lugar, es importante entender que la mente humana es mucho más que un simple procesador de pensamientos. Según estudios de neurociencia, la mente es, en realidad, un vasto campo energético que influye directamente en nuestra percepción y en nuestras interacciones sociales. Los estímulos emocionales y psicológicos que procesamos en nuestro cerebro tienen un poder muchísimo mayor que cualquier estímulo físico momentáneo. Es en esta esfera mental donde comienza el deseo genuino, donde se encienden las chispas de la atracción profunda que no depende del contacto físico. Una de las claves en la teoría de Greenberg es cómo nuestro cerebro procesa las emociones. Los pensamientos, sentimientos y experiencias pasadas crean una red de asociaciones que afectan profundamente nuestras respuestas emocionales. Es decir, las emociones y deseos que experimentamos no son simplemente reacciones a lo que percibimos físicamente, sino a lo que nuestra mente interpreta de esas percepciones. Este proceso mental es lo que realmente da origen a las sensaciones de atracción, vínculo y deseo. Por ejemplo, si una persona ha tenido experiencias positivas en el pasado con cierto tipo de rasgos en una pareja, su mente asociará esos rasgos con sentimientos de bienestar y afecto. Esta conexión emocional y mental puede activar un deseo profundo, mucho antes de que haya siquiera un contacto físico. Es en este nivel donde el deseo cobra fuerza, sin necesidad de tocar el cuerpo, sin gestos externos, simplemente a través de la conexión profunda de mentes. Muchos se sorprenden al descubrir que una atracción puede surgir a través de conversaciones intelectuales o emocionales más que por la cercanía física. Las palabras, los pensamientos compartidos, la empatía y el entendimiento mutuo son factores que juegan un papel vital en la creación de una conexión emocional significativa. Greenberg destaca cómo una conversación profunda puede generar un deseo más fuerte que cualquier roce o contacto superficial. Esta
es la esencia del verdadero deseo. Es mental, intelectual y emocional, más que físico. El poder de la mente no solo está limitado a la atracción hacia otros, sino también en cómo podemos influir en nuestras propias emociones y deseos. Greenberg sostiene que al aprender a manejar este campo energético de la mente, las personas pueden activar sus propios deseos y atraer lo que realmente buscan en sus relaciones. Es aquí donde radica el verdadero control. Entender cómo la mente puede crear la energía que alimenta el deseo y utilizarla a nuestro favor. Por eso, me gustaría saber, ¿alguna vez has experimentado esa sensación de atracción hacia alguien sin necesidad de un solo toque físico? Comenta abajo y cuéntanos cómo fue esa experiencia. Ahora que sabemos que el deseo comienza en la mente, surge una nueva pregunta. ¿Cómo podemos activar este deseo de manera efectiva? La anticipación es una de las herramientas más poderosas que la mente humana puede emplear en el proceso de atracción y deseo. Según los estudios de Jacobo Greenberg, la creación de suspenso y la capacidad de no satisfacer todo de inmediato son elementos clave para despertar un deseo profundo y duradero. Esta psicología de la anticipación va más allá de lo físico. Se trata de mantener una tensión emocional que hace que cada interacción sea mucho más intensa, más significativa y, sobre todo, más deseada. En sus investigaciones, Greenberg subraya que lo que realmente genera deseo no es lo que obtenemos instantáneamente, sino lo que ansiamos y esperamos. Cuando nos enfrentamos a algo que deseamos profundamente, pero que no obtenemos de inmediato, nuestra mente entra en un estado de alerta, generando una serie de procesos internos que aumentan nuestra necesidad y anhelo. Este fenómeno psicológico se conoce como anticipación. La clave está en mantener a la otra persona y a uno mismo en ese espacio emocional donde no se obtiene satisfacción inmediata. Es este espacio de no tener lo que nos lleva a querer más. El concepto es simple: lo que no está disponible, lo que aún no se ha alcanzado, genera un deseo más fuerte que lo que ya tenemos en nuestras manos. Greenberg, en su estudio de la percepción humana, explica cómo esta anticipación juega un papel crucial en la creación de un deseo genuino. Los estímulos no siempre deben ser entregados de inmediato. En lugar de proporcionar una gratificación instantánea, la mente humana responde más intensamente cuando se enfrenta a la posibilidad de algo por venir, algo que aún no ha sido experimentado. Al no dar todo de inmediato, se cultiva una conexión más profunda, donde la expectativa y el misterio se convierten en el motor del deseo. Un ejemplo clásico de cómo la anticipación puede aumentar el deseo más que cualquier contacto físico es en las interacciones sociales y emocionales. Imagina que estás en una conversación con alguien y en lugar de responder rápidamente a sus preguntas o inquietudes, haces una pausa estratégica. Ese pequeño espacio de silencio crea una sensación de incertidumbre en la otra persona, lo que provoca una mayor tensión emocional. En este momento, la mente de la otra persona comienza a llenarse de pensamientos, cuestionamientos y deseos de obtener una respuesta. Este tipo de juego de suspenso emocional, lejos de ser incómodo, es en realidad atractivo y magnetiza a la otra persona hacia ti, ya que comienza a desear esa respuesta, ese contacto o ese momento. Además, este tipo de seducción mental no se limita solo a las conversaciones. En el ámbito de la atracción, la anticipación se puede aplicar en diversos niveles, desde un toque suave pero breve, hasta una mirada que mantiene la tensión emocional.
Cada pequeña interacción que no se resuelve inmediatamente crea un espacio de expectativa que intensifica el deseo de la otra persona. Greenberg incluso habla de cómo las interacciones cargadas de misterio, las palabras no dichas o los gestos sutiles activan en el cerebro una respuesta emocional más fuerte que cualquier acción física directa. Este principio es también muy aplicable en el mundo de las relaciones y la atracción romántica. La seducción no siempre tiene que ver con lo que se ofrece de inmediato, sino con lo que se deja por descubrir. La anticipación mental crea una conexión que va mucho más allá de lo físico y despierta una necesidad emocional de estar más cerca, de conocer más. Este tipo de atracción no se basa en la gratificación instantánea, sino en el deseo de mantener esa tensión emocional y mental que hace que cada momento compartido sea aún más especial. En situaciones cotidianas, como en una cita, una espera cargada de anticipación puede elevar la intensidad del encuentro. La persona que se siente atraída se encuentra en un estado de expectativa constante, donde cada palabra, cada gesto y cada acción pueden aumentar el deseo de manera más significativa que un encuentro físico inmediato. El misterio y la falta de satisfacción total se convierten en elementos que mantienen viva la llama del deseo. Ahora que sabemos cómo la anticipación puede ser una herramienta poderosa en la atracción, surge una nueva pregunta. ¿Cómo podemos usar el silencio estratégico para mantener esa tensión emocional sin necesidad de palabras? A continuación, exploraremos cómo este recurso puede ser aún más efectivo cuando se utiliza con maestría. Pero antes, cuéntame, ¿alguna vez has sentido esa sensación en la que algo no se dijo, pero sabías que estaba allí? Si es así, deja tu comentario con un sí y cuéntanos cómo te hizo sentir ese misterio. Greenberg descubrió que el poder del silencio es mucho más profundo de lo que podría parecer a simple vista. En su trabajo, Greenberg reveló que el silencio, lejos de ser una simple ausencia de palabras, posee una fuerza única que puede activar las áreas emocionales más profundas del cerebro humano, dejando huellas imborrables en la psique. Esta capacidad del silencio no solo afecta a quienes lo experimentan, sino también a aquellos que lo utilizan de manera estratégica. A través de sus investigaciones, Greenberg demostró que, a veces, el silencio es mucho más poderoso que cualquier palabra, ya que puede provocar una respuesta emocional mucho más intensa y duradera. En el mundo de la seducción, el silencio puede jugar un papel crucial. Cuando las palabras fallan, el silencio puede crear una atmósfera de tensión emocional que genera una atracción mucho más fuerte que cualquier conversación interminable o un gesto físico. A menudo, las palabras, por muy bien elegidas que estén, pueden resultar vacías si no se cargan con la energía emocional adecuada. El silencio, por su parte, tiene la capacidad de llenar ese vacío, de generar una tensión que es difícil de ignorar. Greenberg explicaba que el silencio actúa como una especie de comunicación no verbal, que se inserta en los pliegues más profundos de la mente humana, activando emociones y deseos que las palabras no logran alcanzar. Cuando una persona permanece en silencio, especialmente en momentos cargados de emoción, este silencio crea un espacio único de expectación. Es un tipo de pausa que no se siente vacía, sino llena de significado. En lugar de proporcionar una gratificación instantánea, el silencio mantiene a la otra persona en un estado de espera, deseando comprender lo que está por venir, lo que se está insinuando, pero no se dice. Este tipo de interacción
activa el deseo de una manera mucho más profunda que una charla constante o un toque físico. La mente humana, cuando se enfrenta a un vacío emocional, tiende a llenarlo con su propia interpretación, creando una conexión más intensa e íntima. El uso del silencio estratégico tiene un poder que pocos entienden completamente. En situaciones de atracción, el silencio puede ser más efectivo que una conversación que nunca llega a un cierre. Por ejemplo, en una cita, una simple pausa después de una pregunta puede ser más reveladora que cualquier respuesta rápida. La persona que espera, que está siendo sometida a esa tensión emocional, empieza a percibir que hay algo más, algo que se esconde detrás de la pausa, de lo no dicho. Ese pequeño espacio de silencio puede generar una tensión que mantiene a la otra persona mentalmente involucrada, deseando descubrir más. Es una herramienta emocional que va mucho más allá de lo que las palabras pueden comunicar. La clave del poder del silencio radica en su capacidad para ser una ausencia llena de significado. En lugar de comunicar todo abiertamente, el silencio permite que la otra persona se adentre en su propio mundo interior, llenando el vacío con sus propios deseos, pensamientos y emociones. Este vacío no se siente incómodo, sino cargado de potencial. El silencio en este contexto no es un signo de indiferencia o de incomodidad, sino una forma activa de generar una respuesta emocional más profunda, de incitar el deseo de descubrir lo que está detrás de esa pausa. En situaciones cotidianas, este tipo de silencio puede observarse en múltiples interacciones. Un suspiro prolongado en medio de una conversación, una mirada sostenida o incluso una simple pausa antes de hablar, son todos ejemplos de cómo el silencio puede crear más deseo que cualquier palabra. En una interacción romántica, un solo suspiro puede transmitir una profundidad emocional que un largo discurso nunca podría lograr. Es un lenguaje emocional que comunica mucho más de lo que las palabras permiten expresar. Un ejemplo claro de cómo el silencio puede ser más efectivo que las palabras lo encontramos en el cine. A menudo, las escenas más emotivas no son aquellas con largas explicaciones o declaraciones, sino las que se desarrollan en un espacio lleno de tensión, donde los personajes se miran en silencio, donde las palabras sobran. Este tipo de escenas resuenan con la audiencia porque el silencio transmite una carga emocional que va más allá de lo verbal, creando una conexión profunda y emocional con lo que está ocurriendo en pantalla. Ahora que entendemos el poder del silencio, hablemos de 3 técnicas clave que se basan en el poder de las palabras, el silencio y la intriga para tocar la mente de una persona. Vamos a desglosarlas para entender cómo pueden generar un deseo más intenso y duradero. 1. La palabra que dispara la imaginación. Las palabras tienen un poder increíble. No se trata solo de lo que decimos, sino de cómo lo decimos. Usar frases que no sean explícitas, pero que dejen espacio para la imaginación, puede despertar poderosas imágenes mentales y emociones en la otra persona. Greenberg señala que las palabras pueden funcionar como un disparador que enciende la mente, creando un campo de posibilidades que genera un deseo de explorar más allá de lo que se está diciendo. Un ejemplo práctico de esto podría ser una frase ambigua como: imagina que estamos en un lugar donde solo existimos tú y yo, sin que nada ni nadie nos interrumpa. Esta frase no es explícita en su contenido, pero provoca una poderosa imagen mental. Al usar palabras así, creas un espacio donde la mente de la otra persona comienza a construir la historia, llena de sensaciones, deseos
y expectativas. En este momento, las palabras actúan como semillas que germinan en la imaginación, alimentando las emociones y despertando un deseo profundo por explorar más ese mundo que has sugerido. El uso de palabras que sugieren, en lugar de afirmar, crea una atmósfera cargada de misterio y potencial. Esta técnica se basa en la idea de que lo que no se dice, lo que se deja por descubrir, tiene un poder mucho mayor que lo que se da completamente. En lugar de dar todo de inmediato, estas palabras sugieren lo que podría ser, creando una conexión emocional que va más allá de lo físico. 2. El silencio estratégico. Como ya sabes, en un mundo lleno de ruido y comunicación constante, el silencio estratégico es una de las herramientas más poderosas en el arsenal de la seducción mental. En lugar de hablar sin cesar, el silencio bien utilizado crea un espacio lleno de posibilidades. Este silencio no es vacío ni incómodo, sino cargado de significado, invitando a la otra persona a imaginar lo que está por suceder. Greenberg entendió que el silencio tiene un poder único para activar las emociones. Es en esos momentos en los que no se dice nada, cuando la otra persona se ve obligada a llenar el vacío con sus propios pensamientos y deseos. Este espacio de silencio crea una tensión emocional que despierta la imaginación, permitiendo que la mente se conecte a un nivel más profundo. Un ejemplo de silencio estratégico puede ser una mirada sostenida, seguida de una pausa antes de responder. Ese pequeño momento de espera puede generar más deseo que cualquier palabra. La mente humana comienza a llenar ese espacio con lo que cree que está por venir. Y en ese momento, la otra persona se ve envuelta en una intriga que va más allá de lo físico. El silencio mantiene la tensión y la conexión emocional, sin necesidad de palabras para mantener el interés. El tercer método que Greenberg destaca en sus estudios es el arte de los casi. Este concepto se refiere a la atracción por lo que no se termina, lo que se deja a medias. Se trata de esa sensación de que algo está por suceder, pero aún no ha llegado a su culminación. Esta técnica es fundamental para mantener el deseo vivo y constante. Dejar algo incompleto, como una frase a medio decir o un gesto que no se termina, activa la curiosidad y el deseo de la otra persona. El casi genera una sensación de hambre emocional, de necesidad de completar lo que se está sugiriendo, de obtener lo que todavía no se ha alcanzado. Greenberg comprendió que este deseo de completar lo que está incompleto genera una conexión más profunda y un interés más sostenido que cualquier gratificación inmediata. Un ejemplo claro de esto podría ser alguien que, en medio de una conversación, se detiene antes de contar una historia completa, diciendo, «Lo contaré más tarde, pero lo que pasó después fue interesante». Este casi crea una brecha emocional que deja a la otra persona con la sensación de que debe saber más, de que debe completar esa historia. Este deseo de completar lo que está incompleto mantiene la atención y aumenta el deseo de la otra persona por descubrir lo que falta. Estas tres formas de tocar la mente de una persona, el uso de palabras evocadoras, el silencio estratégico y el arte de los casi, no solo se basan en lo que decimos o hacemos, sino en cómo lo decimos y lo hacemos. Greenberg nos muestra que la clave no está en una gratificación inmediata o en una atracción superficial, sino en crear una conexión emocional que evoluciona, crece y se profundiza con el tiempo. Al activar la mente de la otra persona de estas maneras, generamos un deseo más profundo y una atracción que perdura mucho más allá de la satisfacción inmediata. Estas técnicas crean una relación más significativa y poderosa, que va más allá de lo físico,
y se establece en el ámbito emocional y mental, donde el deseo y la conexión se nutren constantemente. Ahora que hemos cubierto estas poderosas herramientas, pasemos a entender por qué lo emocional siempre superará lo físico en la seducción. Mientras que el contacto físico puede ser efímero, la huella que deja una conexión emocional perdura, influye y moldea la relación de manera más significativa. Según Greenberg, cuando tocamos el corazón y la mente de alguien, la impresión que dejamos no solo es más poderosa, sino también más persistente. Greenberg enfatizaba que el contacto emocional tiene una capacidad única para generar una respuesta profunda en el cerebro, que se traduce en una conexión mucho más fuerte y auténtica que la que puede generar un simple roce físico. Las emociones son las que realmente nos conectan con los demás, más allá de lo superficial o lo físico. Cuando alguien experimenta una emoción fuerte, como el amor, la admiración o la empatía, esas emociones tienen la capacidad de activar áreas del cerebro relacionadas con la toma de decisiones y las conexiones afectivas, lo que refuerza los lazos entre las personas de manera duradera. La clave está en cómo la mente interpreta lo que sucede a nivel emocional. El cerebro no solo procesa lo que se experimenta físicamente, sino que también activa las áreas emocionales y cognitivas que influyen en nuestras relaciones. Así, si una persona no sabe cómo conectar emocionalmente, aunque pueda ser físicamente atractiva, la atracción se desvanecerá rápidamente. La atracción basada solo en lo físico es volátil. No importa cuán guapo o atractiva sea una persona, si no sabe crear un vínculo emocional genuino. Sin la conexión emocional, las interacciones pueden volverse superficiales y carecer de profundidad, incluso si el atractivo físico es obvio. En contraste, un hombre o una mujer que logra establecer una conexión emocional sólida puede crear una relación mucho más fuerte, incluso sin depender tanto del aspecto físico. Las emociones juegan un papel crucial en la formación de lazos de largo plazo. Por ejemplo, estudios psicológicos han demostrado que la activación de áreas cerebrales como la corteza prefrontal, que está involucrada en la toma de decisiones y las relaciones sociales, puede ser más fuerte cuando las interacciones se basan en el vínculo emocional que en el contacto físico. Este fenómeno sugiere que una persona puede llegar a sentirse más conectada a alguien debido a la forma en que esa persona la hace sentir, más que por lo que pueda ofrecer físicamente. La atracción no es solo una cuestión de lo que vemos o tocamos. La verdadera atracción, la que perdura, está profundamente vinculada a cómo nos sentimos cuando estamos con alguien, cómo esa persona nos hace sentir especiales, comprendidos y valorados. La capacidad de establecer una conexión emocional auténtica activa áreas en el cerebro que fortalecen esa relación, y no solo en el momento, sino a lo largo del tiempo. Esta es la razón por la cual los vínculos emocionales sólidos pueden transformar una relación física en una conexión profunda y duradera. Si te ha quedado claro que lo emocional es más poderoso que lo físico, dale like a este video y compártelo con alguien que necesite saber esto. Ahora que sabemos cómo lo emocional es clave, es hora de pasar al reto final que te ayudará a alcanzar este nivel de conexión. Lo primero que debes hacer es empezar a aplicar estas técnicas en tu vida diaria. No se trata solo de saber que el contacto emocional y la conexión mental son más poderosos que cualquier atracción física. La verdadera transformación ocurre cuando decides poner en acción estos principios en tus interacciones cotidianas. Una de las maneras más sencillas de empezar es con las palabras.
Como vimos, las palabras tienen un poder increíble cuando se usan con intención. Practica hablar de manera evocadora, sugiriendo en lugar de explicitar. Si estás en una conversación y deseas crear una conexión más profunda, en lugar de decir algo directo y evidente, trata de usar una frase que despierte la imaginación de la otra persona. Por ejemplo, en vez de decir, me encantaría pasar más tiempo contigo, podrías decir, imagínate si tuviéramos un día entero para explorar algo nuevo juntos, sin presiones, solo disfrutando el momento. Al usar este tipo de frases, no solo generas deseo, sino que también estimulas la mente de la otra persona a imaginar esa experiencia, creando un vínculo emocional más fuerte. Además, el silencio estratégico puede ser increíblemente poderoso. En lugar de llenar cada espacio de la conversación con palabras, empieza a hacer pausas. Deja que los silencios sean una oportunidad para que la otra persona piense, se sienta intrigada y construya en su mente lo que aún no ha sido dicho. Estos momentos de silencio pueden generar una conexión más profunda y emocional que cualquier conversación interminable. Al final del día, recordar que las emociones y la mente son los verdaderos motores de la atracción es crucial. Como Greenberg enseñó, lo que sentimos y pensamos tiene un impacto mucho más significativo que lo que vemos o tocamos. La atracción física puede ser fugaz, pero una conexión emocional profunda tiene el poder de transformar cualquier relación. Si puedes conectar emocionalmente con alguien, no importa cómo te veas o cómo te comportes físicamente, porque esa conexión permanecerá. La mente humana es increíblemente poderosa. Nos conecta a niveles profundos con los demás, y cuando logras tocar la mente de alguien de manera auténtica y emocional, creas un lazo que es difícil de romper. Este principio no solo aplica en relaciones amorosas, sino también en el entorno profesional y en amistades. Las personas se sienten atraídas por aquellos que saben generar una tensión emocional genuina, sin necesidad de un contacto físico constante. Ahora, para ser verdaderamente inolvidable, no se trata solo de aplicar estas técnicas una vez. La clave está en hacerlo de manera consistente, natural y auténtica. En lugar de buscar siempre lo que puedes obtener de los demás, concéntrate en lo que puedes ofrecerles a nivel emocional. Los momentos que dejas sin terminar, los silencios estratégicos que creas y las palabras evocadoras que eliges son todos elementos que construyen una conexión más profunda. Por ejemplo, en una situación social, puedes optar por mirar a alguien a los ojos y luego hacer una pausa antes de hablar, dejando que el momento se cargue de una tensión que invita a la otra persona a llenar el vacío emocional con sus propios pensamientos y sentimientos. En vez de hacer preguntas simples, trata de formular preguntas que inviten a la otra persona a compartir algo significativo sobre su vida o su mundo interior. Para que estas técnicas funcionen, debes trabajar en tu propia autoconfianza y presencia. Si deseas generar una conexión emocional poderosa, debes ser capaz de proyectar esa energía de manera auténtica. La confianza no solo se refleja en cómo te sientes contigo mismo, sino en cómo te presentas ante los demás. Ser consciente de tu energía y cómo la transmites a los demás es clave para que estas técnicas tengan éxito. A medida que trabajas en fortalecer tu capacidad para generar emociones y tensiones mentales en los demás, también debes enfocarte en cultivar una presencia segura y genuina. No se trata de manipular o controlar a las personas, sino de ser tan auténtico en tu interacción que los demás se sientan atraídos por tu energía.
Cuando logras tocar la mente de una persona de manera profunda y emocional, no necesitas nada más. El deseo, la atracción y la conexión se desarrollan de forma natural, sin necesidad de depender del físico o de interacciones superficiales. Lo que realmente perdura es la conexión emocional que se construye en la mente. Al aplicar estos conceptos, no solo mejorarás tus relaciones, sino que también transformarás la forma en que te conectas con el mundo y con las personas que te rodean. La atracción verdadera no está en lo que haces, sino en cómo lo haces, y sobre todo, en cómo haces sentir a los demás. Ahora que has aprendido cómo tocar la mente de una persona y activar su verdadero deseo, te dejo con esta palabra clave: conexión. Esta es la esencia de lo que realmente importa cuando se trata de relaciones profundas y significativas. Es la conexión emocional la que crea una atracción duradera, mucho más que cualquier roce físico. Comenta la palabra conexión abajo y recibirás un saludo especial en nuestro próximo video. No olvides suscribirte y activar la campanita para seguir aprendiendo más sobre cómo transformar tus relaciones desde adentro. Recuerda, cuida lo que piensas, lo que sientes, y el universo hará el resto. Nos vemos en el próximo video.